AC Noticias, periodismo multimedia. Regresamos en esta entrega especial para todos ustedes en esta plataforma multimedia. Gracias por continuar con nosotros. Se encuentra precisamente en este espacio el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, secretario general del Movimiento Antorchista, en esta conversación, en estas condiciones todavía de emergencia sanitaria en nuestro país, platicándonos un poco sobre el proceso electoral, que ya nos adelantaba un poco cuál es la situación de estos partidos políticos. Sin embargo, estos partidos políticos han anunciado que buscan hacer un frente contra Morena, y Morena también particularmente se juega la continuidad de su proceso político, del proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay un ambiente muy enrarecido porque lamentablemente ya se ve precisamente la injerencia del presidente López Obrador en este proceso electoral. Pero, ¿qué representa precisamente estos comicios en condiciones de emergencia para los mexicanos, ingeniero Aquiles? Yo creo sinceramente que estos comicios son muy importantes, más que nunca quizás, porque son la oportunidad que tiene el pueblo de reorientar su voto. Diría yo un poco más enérgicamente, de corregir el error que se cometió anteriormente en las elecciones del 2018, en las que se le otorgó todo el poder al partido del presidente, a Morena y al propio presidente, y cuyos resultados estamos comentando y que no son nada plausibles, nada que el pueblo mexicano tenga que agradecer, hablando francamente. Las elecciones que vienen, digo yo, son una oportunidad para que el pueblo corrija, para que el pueblo enmiende las cosas. Evidentemente no son la solución definitiva al problema que está planteado por el actual gobierno, por la Cuarta Transformación, pero sí son una oportunidad para restarle poder, para repartir mejor el poder, diría yo, de modo que haya contrapeso, haya cierto equilibrio a las facultades omnímodas que se atribuye el presidente de la República y los representantes populares tengan una oportunidad mejor de imprimirle a la tarea legislativa, a las labores del Congreso de la Unión, una orientación más acorde con los intereses de la gente, que ataque mejor los problemas más visibles del pueblo y que, pues, de alguna manera, digamos, empecemos a tratar de llevar al país por un rumbo menos errático y por un rumbo menos destructivo, porque las medidas que se han tomado por el gobierno han destruido muchas cosas en el país para perjuicio de las mayorías, y creo que es momento de empezar a tratar de frenar esto y de reorientar las políticas, o reorientar cuando menos la legislación en un sentido más constructivo y que tenga más en cuenta lo que verdaderamente el pueblo está reclamando y lo que el pueblo necesita. Yo quisiera recordar que entre las funciones del Congreso de la Unión está precisamente aprobar el proyecto de egresos de la Federación. Es decir, los diputados tienen la inmensa responsabilidad de determinar cómo va a gastar el gobierno, el Poder Ejecutivo, todo el dinero que los ciudadanos aportamos al presupuesto nacional vía impuestos. Y claro, hay otras fuentes adicionales que también contribuyen, pero el grueso del dinero que maneja el gobierno lo aportan los mexicanos a través de su presupuesto. Pues el Congreso tiene la responsabilidad de decirle al presidente a través del PEF, del presupuesto de egresos de la Federación, cómo debe gastar ese dinero. Y esto es lo que es una de las deudas más grandes que el actual Congreso, dominado por Morena, tiene frente al pueblo. Ellos han aprobado ya 2 presupuestos abiertamente, en los cuales se privilegian inversiones al Tren Maya,
inversiones al aeropuerto de Santa Lucía, que nadie sabe cómo va a funcionar porque está a 40 kilómetros de la capital del país, del aeropuerto Benito Juárez, para la refinería de Dos Bocas, que todo el mundo dice que no va a dar resultado, mientras se le quita dinero al sector salud, mientras se le ha quitado dinero a las guarderías infantiles, a los comedores comunitarios, a los albergues para las mujeres víctimas de la violencia familiar o de sus cónyuges. Se le ha retirado dinero a las vacunas para la infancia, se le han bajado los salarios a la burocracia, a los funcionarios del gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, y se está gastando muchísimo dinero, sobre todo, a programas asistenciales, que son programas a través de los cuales se le entrega dinero a los grupos más desfavorecidos del país, como son los discapacitados, como son los de la tercera edad, como son los jóvenes de preparatoria y universitarios, etcétera. Esto no está mal. Tratar de ayudar a estos sectores olvidados no está mal, pero esto se tiene que contextualizar dentro de una política de verdadero crecimiento y desarrollo de la economía nacional del país en su conjunto. No se puede unilateralizar, no se puede llevar todo el dinero que se quiera o que se necesite a este tipo de programas mientras se descobijan otras inversiones, mientras se dejan sin presupuesto otras necesidades, porque el resultado es el que estamos mirando. Un montón de carencias, un montón de problemas de salud, de seguridad, de educación, de vivienda, de obra, de infraestructura urbana para las comunidades. No hay dinero. No hay dinero ni siquiera para los edificios escolares. Y buena parte de ese dinero se va a los programas asistencialistas. Pero los programas asistencialistas son muy buenos, son excelentes como una medida emergente, pero no como una medida definitiva. Ningún país ha sacado a su gente de la pobreza con estos programas. Es cierto que hay gente que necesita ya mañana, hoy, ya necesita el dinero y hay que ayudarla, pero esto hay que dimensionarlo bien dentro, decía yo, del contexto nacional, porque si creemos que así vamos a provocar o vamos a generar desarrollo y crecimiento y que a la larga vamos a poderle retirar los subsidios a la gente, dejándola ya muy bien posicionada, estamos equivocados y gravemente equivocados. Y eso es lo que está pasando en el país. Y esto está pasando porque los señores diputados han aprobado el presupuesto de egresos en estos términos. Entonces, estaba yo ilustrando por qué es importante la elección que viene, precisamente por esto, porque los diputados necesitan hacer mejor las cosas. Necesitan hacer mejor las cosas, necesitan enderezar la nave del país y eso no lo van a lograr si sigue dominando Morena. Por eso el pueblo tiene que saber que en las elecciones que vienen se juega su futuro. De alguna manera, no quiero exagerar, pero de alguna manera se está jugando el futuro del país. Creo yo que todos deberíamos contribuir a que la gente lo entienda. Y si al final de cuentas, a pesar de todo, la gente decide votar por Morena, pues ni modo, pero habrá cometido otra vez un segundo error, es mi opinión. La renovación del Congreso precisamente es uno de los puntos de ratificación de la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación y en ese sentido todo lo que ha hecho ya como gobierno, todo lo que ha hecho como alcalde, todo lo que ha hecho pues digamos desde la presidencia tiene que ser evaluado con miras al proceso electoral. ¿Sería un voto, llamarían a un voto de castigo o llamarían a un voto razonado? Yo soy un tanto refractario, creo que me da un poco de urticaria hablar de votos de castigo. No estamos para andar castigando a nadie. De lo que se trata es de racionalizar el voto, no de castigar. El castigo normalmente obedece a un visceralismo, a un impulso visceral. Y creo que en la política eso es lo peor que se puede hacer. No se trata de castigar a nadie, se trata de abrir los ojos, de entender qué está bien y qué está mal, qué está beneficiando y qué está perjudicando al país,
hacer el balance respectivo, porque bueno, todo tiene su lado positivo y su lado negativo, también la cuarta transformación, el debe y el haber, lo tiene todo fenómeno, todo proyecto, todo hombre. Entonces, como no se puede eliminar ni el debe ni el haber, no se puede balancear una cuenta solo con puro ingreso, con puro débito, vámonos al saldo. ¿Qué es mayor, el debe o el haber? Y si le aplicamos este criterio de ir al saldo a Morena, el saldo de Morena es absolutamente negativo. Es mucho más el debe, mucho más grande el debe que el haber. Y entonces la conclusión es que esto tiene que cambiar, que no podemos seguir por este camino. Y digo yo, una parte importante, una fuerza importante, una institución importante, decisiva de alguna manera para que esto se corrija, es precisamente el Congreso de la Unión. Por eso es que yo creo que sí es una tarea verdaderamente nacional y bueno, ¿por qué no decirlo patriótica, de amor a México? El que equilibremos las fuerzas en el Congreso. El que se modifique la correlación en el Congreso, porque la dominación absoluta de Morena nos está llevando a la ruina, nos está llevando al desastre. Y si no, pues que lo diga el descontrol de la pandemia. Yo no estoy exagerando nada. Y no nos hemos metido, porque el programa tiene sus limitaciones, al terreno de la economía. ¿Qué está pasando en el terreno de la economía? Estos son temas un poco más difíciles para la gente, pero yo pudiera decir sintéticamente que la economía mexicana es también un desastre. Y eso, no nos engañemos, la gente no lo sabrá, pero lo va a pagar. La gente lo va a pagar. Lo va a pagar con desempleo, con menos ingresos, con menos apoyos para la vivienda, para la salud, para la educación de sus hijos. En fin, más pobreza para la gente va a ser el resultado del hecho de que tengamos una economía en zona de desastre. Morena está apostando a la pulverización del voto con estos nuevos partidos políticos que se aprobaron recientemente. Por el otro lado vemos la alineación que ya han hecho el PRI, el PRD y Acción Nacional, en donde ustedes también han puntualizado en dónde hay coincidencias y en dónde hay diferencias. Frente a este escenario, ¿ustedes apoyarán esta alianza o qué es lo que le dicen precisamente a los mexicanos en torno a este primer dique que se constituye para el proceso electoral? Yo creo que la alianza es correcta. Yo creo que era necesaria la alianza. Y hubiera hablado muy mal de la oposición, adicionalmente a los déficits que yo creo que ya tiene y que no se va a quitar de encima. No lo digo yo, no soy yo su juez. Se puede documentar, está documentado que la oposición no ha sabido jugar su papel. Pero bueno, sería un agregado y no cualquier agregado adicional a la deuda que tiene la oposición con el país, no haberse aliado para hacerle frente a Morena. Pienso que es correcto, pienso que la situación lo necesita y nosotros estamos de acuerdo con esa alianza. Pero no lo digo ahora, no es una cuestión que yo me saque de la manga momentáneamente, ha sido la posición de Antorcha desde antes de que existiera esta alianza. Nosotros llamamos reiteradamente, antes de que esto fuera ya una realidad, precisamente a eso, a un frente nacional, precisamente no tanto para defenestrar, para sacar del poder a Morena, porque no están todavía las condiciones para eso, pero sí, como digo, para equilibrar más el poder, para balancear mejor el poder del presidente y de su partido, porque el país así lo está requiriendo. Antes, pues, decía yo, de que estuviera la alianza fuera una realidad, nosotros hemos llamado, porque así lo vemos, porque así lo entendemos. No buscamos nada, no queremos nada. Nosotros no somos buscachamba, sino porque creemos que el país así lo requiere. Hemos llamado y hemos sido partidarios de la formación de un frente nacional.
ahora que se forma con ciertas diferencias, que no es precisamente lo que nosotros pensamos, pero finalmente es una alianza de 3 partidos que tienen bastante probabilidad de hacer peso o contrapeso al poder de Morena. No lo vamos a desmentir, no vamos ahora a contradecir eso solo porque no se hizo como nosotros queremos. Me parece que sí, es de aplaudirse, es de aprobarse y digo yo, incluso es de desearse que tenga éxito la alianza. Es decir, que logre la alianza, si no derrotar totalmente a Morena, cuando menos equilibrar mejor el poder dentro de la Cámara de Diputados. Ese es el lado positivo y que yo aplaudo y que yo apruebo en relación con la alianza. Pero debo decir claramente, no es lo que Antorcha propone. ¿Por qué no? Porque Antorcha ha dicho y seguimos sosteniendo, el problema no es solo contrabalancear a Morena en el Congreso. El problema es acabar con la desigualdad y con la pobreza que está causando todos los males del país. Ahora sí, para decirlo con una palabra. Y para eso se requiere un proyecto de país distinto, diferente, superior al de Morena. Y además un proyecto de país que tenga en cuenta, que coloque en el centro de sus preocupaciones los problemas, es decir, las necesidades de la gente. Precisamente el reparto equitativo de la renta nacional y la atención de otras demandas de la gente, como son la salud, la educación, la vivienda y todos los servicios urbanos que la gente necesita para vivir bien. Para vivir bien, incluso problemas medioambientales que se tienen que atender, porque es otro problema que no hemos tocado y que es un problema gravísimo que no estamos atendiendo. La Cuarta Transformación no lo está atendiendo. Es puro ruido eso de Sembrando Vida, es puro ruido. No va a suceder nada allí, se está gastando dinero en balde. Entonces, eso es lo que nosotros hemos dicho. Eso es lo que hace falta. Y cuando empezamos esta plática, Francis, fue lo que yo dije, que este es el problema y que este es el problema que se tiene que resolver. Y está claro que la alianza no está pensando así. La alianza está tratando, sí, de frenar, de contrabalancear a Morena. Es decir, de que el poder se reparta mejor y ellos van a salir ganando en eso. Pero y yo pregunto, ¿y las masas trabajadoras? Y la desigualdad y la pobreza, ¿qué le estamos diciendo a la gente con eso? No es ahora, no lo digo ahorita solo para para cerrar bien la entrevista, lo digo porque ha sido nuestro punto de vista. Y esta es una diferencia. Esta es una diferencia con el frente que están formando PRI, PAN y PRD. Está bien. Hubiera sido un error gravísimo que no se hubieran aliado, pero lo cierto es que no es suficiente. Algo vamos a ganar si se contrabalancea Morena. ¿Antorcha va a ganar con eso? Sí, va a ganar Antorcha. ¿Qué va a ganar? Mejores condiciones para seguir luchando por lo que Antorcha quiere, por lo que Antorcha cree. Un proyecto de país distinto. Un proyecto de país que tome en cuenta el verdadero problema de México y de la gente de México, que ya dije cuál es, y que la gente lo entienda, lo acepte, lo haga suyo y se nuclee, se organice detrás de ese proyecto para que lo pongamos en práctica. Eso no lo está haciendo la alianza, no se los voy a recriminar, son libres ellos de ver las cosas y de actuar como quieran, pero yo también soy libre de decir cómo ve Antorcha las cosas y qué es lo que Antorcha propone para el país, que no es la primera vez que lo decimos. Esta es la mirada del ingeniero Aquiles Córdoba Morán al proceso electoral de 2021, junio próximo, en donde también los actores políticos están centrando su atención y particularmente también el partido en el poder. Al regreso de esta pausa, terminamos esta conversación con el ingeniero Aquiles y si nos permite, ingeniero, vamos a una pausa y regresamos. Sí, gracias. AC Noticias, periodismo multimedia.